Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Mi nombre es Irving Hernández y hoy les voy a exponer el tema de elevadores de voltaje y subestaciones eléctricas. Aquí tenemos un índice, tenemos la introducción, un objetivo y los dos capítulos de este tema, que son los elevadores de voltaje y las subestaciones eléctricas. Al final, alguna conclusión y las fuentes de información. Bien, como introducción tenemos que un elevador de voltaje es un equipo cuya misión es mantener acotada la tensión de salida dentro de un cierto límite a partir de la sección de la derivación correspondiente de un autotransformador. Esta función la va a realizar un circuito electrónico. Y por otro lado, las subestaciones son uno de los subsistemas que conforman el sistema eléctrico. Su función es modificar los parámetros de la energía para hacer posible su transmisión y distribución. El objetivo general es pues, dar a conocer la definición de un elevador de voltaje y una subestación eléctrica, y así como su principal función, algunos de los componentes que pues, tienen estos dos pues, temas. Como capítulo 1 vamos a empezar con los elevadores de voltaje, y dice que está constituido por un núcleo de material magnético que forma un circuito magnético cerrado y sobre cuyas columnas o piernas se localizan dos devanados, uno denominado primario, que recibe la energía, y el otro secundario, que se cierra sobre un circuito de utilización, al cual entrega la energía. Los dos devanados se encuentran eléctricamente aislados entre sí. Y bueno, aquí en la imagen, pues este es lo que sería el interior de un elevador de voltaje. Eh, bueno, este no es, este es un elevador de voltaje, pero pequeño. Los puede haber más grandes. Y bueno, estos elevadores de potencia de voltaje, perdón, se cargan con una potencia nominal del 100% a las 24 horas del día, los 7 días de la semana a lo largo de todo el año, por lo que se debe diseñar para que este resista la carga térmica de altas corrientes que se alimentan de los bobinados del generador sin que se produzca sobrecalentamiento, lo que acortaría su vida útil debido a un envejecimiento acelerado. Este sería lo que es pues ya la carcasa del elevador de voltaje. Y bueno, cabe mencionar que el costo de estos elevadores de voltaje va a depender de pues el tamaño y de la capacidad de la que sea el elevador de voltaje. Es decir, eh, pues por ejemplo es un elevador de voltaje, me parece que es de 110 a 220. Entonces va a ser muy diferente este precio a algún otro que te dé una salida de un voltaje más alto. Entonces, aquí tenemos la curva del funcionamiento de un elevador de voltaje, donde tenemos la tensión de entrada y una zona de trabajo que va a estar fluctuando. Entonces, con cierta histéresis, por cierto, en donde pues nos da algunos valores que van a tener, se van a atender como fuera de rango, ya sea por el voltaje bajo o por el voltaje alto. Bien, como capítulo 2 vamos a entrar a lo que son las subestaciones eléctricas, que es un tema un poquito más extenso, y nos dice que las subestaciones eléctricas intervienen en la generación, en la transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Una subestación eléctrica está compuesta por dispositivos capaces de modificar los parámetros de la potencia eléctrica, como son la tensión, la corriente, la frecuencia y varios más. Y son un medio de interconexión y despacho entre las diferentes líneas de un sistema eléctrico. Ahora, los elementos principales de una subestación van a ser el transformador, que es la máquina eléctrica estática que transfiere energía eléctrica de un circuito a otro, conservando la frecuencia constante. Opera bajo el principio de inducción electromagnética y tiene circuitos eléctricos que están enlazados magnéticamente y aislados eléctricamente.
El otro es el interruptor de potencia, que interrumpe y restablece la continuidad de un circuito eléctrico. La interrupción se debe efectuar con carga o corriente de cortocircuito. El restaurador es un interruptor de aceite con sus 3 contactos dentro de un mismo tanque y que opera en capacidades interruptivas bajas. Los restauradores están construidos para funcionar con 3 operaciones de cierre y 4 aperturas con un intervalo entre una y otra. En la última apertura el cierre debe ser manual, ya que indica que la falla es permanente. También están las cuchillas fusibles, que son elementos de conexión y desconexión de circuitos eléctricos. Tienen 2 funciones. La primera como cuchilla desconectora, para lo cual se conecta y desconecta. Y otra, que sería la segunda, como elemento de protección. El elemento de protección lo constituye el dispositivo fusible que se encuentra dentro del cartucho de conexión y desconexión. Las cuchillas desconectadoras y cuchillas de prueba sirven para desconectar físicamente un circuito eléctrico. Por lo general se opera sin carga, pero con algunos aditamentos se puede operar con carga hasta ciertos límites. Los apartarrayos se encuentran conectados permanentemente en el sistema. Descarga la corriente a tierra cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud. Su operación se basa en la formación de un arco eléctrico entre 2 explosores cuando se alcanza el valor para el cual está calibrado o dimensionado. Los transformadores de instrumento. Existen 2 tipos: transformadores de corriente, cuya función principal es cambiar el valor de la corriente en su primario a otro en el secundario, y transformadores de potencial, cuya función principal es transformar los valores del voltaje sin tomar en cuenta la corriente. Estos valores sirven como lecturas en tiempo real para instrumentos de medición, control o protección que requieran señales de corriente o voltaje. Barras o puces son las terminales de conexión por fase. Y bueno, aquí en la imagen, se tiene lo que más o menos constituye estas subestaciones eléctricas, eh, y más o menos pues sí se menciona lo que viene siendo el interruptor de potencia, las cuchillas, el transformador y pues varias más definiciones que pues ya vimos están aquí en la imagen de la figura 7. Bien, los sistemas de una subestación son 4, los cuales es el sistema de protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente, el sistema de medición y control, el sistema de barras colectoras o los buses, y los sistemas auxiliares, que son el sistema de enfriamiento, el filtrado de aceite, el de presión, etc. Bueno, tenemos varios tipos de subestaciones eléctricas. Las subestaciones en las plantas generadoras o centrales eléctricas, que son las que modifican los parámetros de la energía suministrada por los generadores para poder transmitirla en alta tensión. Los generadores pueden suministrar la potencia entre 5 y 25 kilovatios. La transmisión depende del volumen, la energía y la distancia. Y por otro lado tenemos las subestaciones receptoras primarias, que reciben alimentación directa de las líneas de transmisión y reducen la tensión para alimentar los sistemas de transmisión o las redes de distribución. Puede tener en su secundario tensiones de 115, 69, 34.5, 6.9 o 4.16 kilovatios. Y las subestaciones receptoras secundarias reciben alimentación de las redes de subtransmisión y suministran la energía a las redes de distribución a tensiones comprendidas entre 34.5 y 6.9 kilovatios. Ahora, por el tipo de instalación, en las subestaciones eléctricas tenemos las subestaciones tipo intemperie, que son las instalaciones de sistema de alta y muy alta tensión generalmente, y están habilitadas para resistir las diversas condiciones atmosféricas. Y por otro lado tenemos las subestaciones tipo blindado, que son una variante del tipo interior y se instalan en edificios que disponen de espacios reducidos para alojarlas. Sus componentes deben de estar bien protegidos. Y bueno, en la imagen de la izquierda, la figura número 9, podemos observar una subestación eléctrica tipo intemperie,
que, bueno, más o menos es la más común. Y por el lado derecho, pues en la figura número 10 tenemos una subestación eléctrica tipo blindado. Bien, aquí nos habla de que los parámetros eléctricos a considerar para definir el tipo de construcción y los equipos y aparatos de las subestaciones son la tensión que requiere la instalación, el nivel de aislamiento aceptable en los aparatos, la corriente máxima y la corriente de cortocircuito. Las tensiones del Sistema Eléctrico Nacional, según lo reportado por CFE, son, bien, para la transmisión tenemos tensiones de 161, 230 y 400 kilovatios. Para subtransmisión tenemos 69, 85, 115 y 138 kilovatios. La red de distribución está integrada por las líneas de subtransmisión con los niveles mencionados anteriormente, los de 69, 85, 115 y 138 kilovatios, así como las redes de distribución en niveles de 34.5, 23, 13.8, 6.6, 4.16 y 2.4 kilovatios. Y de igual manera los de baja tensión. Para distribución en plantas industriales tenemos 34.5 kilovatios, 23, 13.8, 4.16, 440, 220, 127 voltios. Bien, aquí tenemos algunos beneficios de tener las subestaciones eléctricas, que son mayor seguridad en el suministro, que por lo general la alimentación de las subestaciones provienen de las líneas de alto voltaje, que por estar protegidas hacen que la probabilidad de fallo sea menor. Por lo tanto, existe una mejor regulación del voltaje. El uso racional de energéticos es que al reducir las caídas de tensión, el uso de conductores de grueso calibre también disminuye. Vemos que es posible tener voltajes de distribución de 440, 2300 y 4160 voltios, con los que habrá menos pérdidas. Y el otro es la economía. El costo del suministro de energía de alta tensión es más bajo que el de baja tensión. Además, la instalación de subestaciones en los grandes centros de consumo permite ahorrar materiales como cables y conductos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de lo que sería un sistema eléctrico pues completo, en lo que empieza por lo que es la central generadora. Se va a una primera subestación y tenemos las redes de transporte y las redes de, de distribución. Aquí tenemos que tener en cuenta que las líneas de distribución van a pasar por diferentes subestaciones para finalmente poder llegar a lo que sería primeramente el cliente industrial y después el cliente residencial, lo que sería pues ya una red de consumo, que sería la fase final de estas subestaciones, perdón, de este sistema eléctrico. Y bueno, como conclusiones tenemos que un transformador o elevador de voltaje recibe la potencia eléctrica a un valor de voltaje y la entrega a un valor más elevado. Y bueno, la otra conclusión sería que pues antes de diseñar una subestación eléctrica es necesario que se solicite a una compañía, a la compañía proveedora de la energía eléctrica, en este caso sería CFE, los datos como el nivel de voltaje disponible, la variación del nivel de voltaje, el punto de entrega del suministro y la ruta de la línea, la corriente de cortocircuito trifásico y monofásico en el punto de suministro y las tarifas. Y bueno, esto ya serían las fuentes de información y sería de mi parte todo. Espero